día de hoy. El versículo 15 habla acerca de lo que es la imagen de Cristo. Habla acerca de la imagen de Cristo y también de la procedencia de Cristo, porque el tal afirma: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Repito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos a analizar este versículo en dos partes, puesto que hay dos afirmaciones sobre la persona de Cristo. La primera de ellas alude a Cristo como la imagen de Dios, lo que nos llevará a preguntarnos qué significa exactamente eso. ¿Qué significa exactamente el hecho de que Cristo sea la imagen de Dios? Porque Pablo lo presenta de esa manera. ¿Cuál es la concepción paulina acerca de la persona de Cristo? Bueno, acuérdense que primero que nada, acá Pablo, vuelvo y repito, no está hablando en el aire, porque todos nosotros tenemos la convicción presente, pura y firme, de que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, de manera que ninguno de los santos autores que el Espíritu Santo utilizó para darles registro a esta gloriosa revelación lo hicieron en el aire. Nada de esto sucedió en el aire, todo esto sucedió por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a tener que ver esas dos cosas, ¿no? Lo primero es ver qué es lo que significa exactamente eso, que es la imagen de Cristo, y lo segundo entonces, y no menos importante, la aparentemente problemática cuestión de que Cristo sea el primogénito de la creación, porque eso es un problema. Esto lleva a un problema exegético que, si no se es lo suficientemente conocedor de la exégesis y un buen practicante de la hermenéutica bíblica, se va a errar. Y es el problema que ha surgido históricamente. Creo que básicamente las herejías que hemos podido ver surgen en gran parte, en gran medida surgen todos estos problemas, puesto que la gente que muchas veces se dedicaba a hacer algún tipo de labor cristológica no tenía buenos conocimientos hermenéuticos y erraban en el intento y terminaban naufragando en su barco. Ese es el problema. En relación a lo primero, Cristo como la imagen del Dios invisible, vamos a voltear nuestra mirada a observar el término imagen desde su idioma original. Este viene del griego eikon, esa es la palabra que se utiliza en el griego original para hablar de imagen, eikon, cuyo significado transmite la idea exacta de una imagen, también de representación. El teólogo inglés Lightfoot dice, por ejemplo, que una imagen pueden ser dos cosas que se confunden entre sí: una representación, pero si es lo bastante perfecta, o una manifestación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Cristo es la perfecta manifestación de Dios. Dos cuestiones más sobre la imagen que quiero comentarles. Dos cuestiones más. El libro apócrifo, La sabiduría de Salomón, Salomón utiliza el mismo término eikon para representar la sabiduría de Dios. Por otra parte, los griegos, siempre obsesionados con la palabra logos, por ser esta la que evoca la razón de Dios y su palabra, el principio creador, etc., se vuelve mucho más interesante cuando Filón de Alejandría utiliza la palabra icon para referirse al logos de Dios. Entonces fíjense, todo este comentario que acabo de hacerles acá, que tuve que escribirlo porque no quería perder pisadas de esto, tuve que escribir esto como parte de la exégesis que estaba haciendo. Fíjense, la imagen, tal como dice Lightfoot, la imagen puede representar dos cosas. De hecho, hay tres cosas. Según el comentario de William MacDonald, él presenta la imagen como tres posibilidades interpretativas para la época. Uno era que podría ser una representación exacta de la persona, de otra persona, un representante exacto de otra persona. Lo otro tenía que ver con el hecho de que era una manifestación. Pero había una tercera cosa que era mucho más vulgar, más sencilla, y era el término retrato. Un retrato exacto. De hecho, se utilizaba mucho para aquellos tiempos, que cuando se enviaban cartas en ciertos momentos, para poder validar o darle un peso de validación en algún sentido. No es que era el único, pero era uno de los elementos que se utilizaba. Se solían hacer un retrato exacto de la persona que estaba enviando la carta, para que eso de alguna manera tuviera una representación un poco más gráfica, con una imagen mucho más potente. O sea, imagínense, era la fotografía del tiempo, ¿no? O sea, no se enviaba una fotografía porque no existía la fotografía para esos días, pero sí se retrataba a la persona. Esa era otra de las cosas que se hacían. En este sentido, entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos diciendo que Cristo es
no solamente la representación de Dios, más que la representación es la manifestación propia y divina del Dios Todopoderoso. Que Él es la imagen de Dios. ¿Quién puede decir que es la imagen de Dios? Y esta imagen hay que discriminarla perfectamente entre la imagen que encontramos en el libro de Génesis, por ejemplo, cuando la palabra dice que Él claramente puso su impronta en el hombre, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, dice la palabra del Señor. Pero acá tenemos que hacer una discriminación que tiene que quedar clara, porque no es lo mismo, ¿no? Una cosa es la imagen de Dios en Cristo, otra cosa es la imagen de Dios en nosotros. Más adelante vamos a ver que Cristo ciertamente no es un ser creado, sino que se utiliza más precisamente el término engendrar. Ese es el término más preciso que se utiliza, el término engendrar. Y para eso va a tener que haber también una explicación, porque este término también suele traer ciertos problemas, sobre todo porque se configura con un tiempo verbal, con un adverbio de tiempo que también parece traer ciertos problemas en el momento que nos vamos a aproximar a todo lo que tiene que ver con el tema interpretativo. Pero vamos a tratar esto por partes, ¿ok? Porque este es un tema un tanto complejo. Y es este primer versículo el que trae serios problemas. No la primera parte en sí, sino la segunda parte del versículo. Esta de que Él es el primogénito de las creaciones. Esa es la parte que trae problemas. Pero vamos a ver estos problemas cómo los solucionamos, porque todos los problemas a nivel exegético que se dan en la Biblia son solucionables. Claro que sí. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. A veces es un poco más complicado entrarle a algunos, otros son menos complicados, pero el tema es que no estamos ante algo fácil. Pasemos a la segunda afirmación. Y acá se instala un controvertido tema entre algunos eruditos. Que el texto afirme que Cristo es el primogénito de toda la creación no deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas. No deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas, es decir, aquellos que no suscriben la ortodoxia cristiana cuando entran en el debate cristológico, cuando entran en el tema cristológico, siempre, por regla general, puesto que no son ortodoxos en la doctrina, esto va a degenerar en una distorsión de la imagen real que Cristo tiene dentro de los textos sagrados. Esto tenemos que saberlo, porque esto no es un problema que atañe solamente a aquellos primeros siglos. Es un problema presente hoy. Sigue siendo un problema. ¿Quiere verlo? Haga una encuesta, dedíquese a hacer esto. Pregúntele a la gente, por lo menos seleccione a 15 personas, 20 personas entre familiares y personas que son amistades de ustedes, compañeros, etc. Pregúntele quién es Cristo. Como lo hizo acá Cristo preguntándole a sus discípulos. ¿Quién les dice la gente allá afuera que soy yo? Y ellos respondieron, uno que eres Juan el Bautista, otro que es Jeremías, uno que un profeta que vino, etc. Ajá, ¿y ahora ustedes qué dicen quién soy yo? Esa misma pregunta hoy Cristo nos la formula. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Si usted le pregunta al mundo, les van a decir que es un revolucionario socialista, una herejía tan horrible como la nestoriana, la docetista, todas estas herejías que nosotros acabamos de mencionar, el monofisismo, etc. Le van a decir que es un revolucionario socialista o de izquierda. Vaya usted a saber. Algunos otros van a decir, bueno, no, Cristo es simplemente un profeta. Fue un profeta que vino, como piensa, por ejemplo, el Islam. El Islam piensa que Cristo, de hecho, yo creo que el Islam tiene una posición más deferente de cara a la persona de Cristo que la misma Iglesia Católica Romana. Con todo lo que nosotros podemos acusar del islamismo, o del Islam más bien. Tienen una visión más respetuosa los islámicos ante la persona de Cristo que el mismo catolicismo romano y muchas otras corrientes disque cristianas que se visten de supuesto cristianismo. Pero si usted sigue preguntando, unos les dirán eso, otros les dirán que es un simple profeta, otros dirán, no, él fue un moralista, un tipo que dio ciertos sermones moralistas buscando que la sociedad de turno cambiara su sistema de valores y fuera mejor, etc. Otros un muy buen hombre, otros dicen, no, el tipo era un farsante, otros dicen el tipo era un hereje, que se creía Otras personas pudieran decir que Cristo ni siquiera existió, que no es un personaje histórico. Que por supuesto, quienes sigan sosteniendo eso hoy, solamente tengo que decir una cosa, es que gente que tiene un vicio
que se llama ignorancia. O sea, ya la ignorancia para este tipo de personas que hacen este tipo de afirmaciones, no puedo decir otra cosa más, que es que están atados a un vicio que se llama la ignorancia. Porque incluso la ciencia, la historia y muchas disciplinas científicas ya han afirmado la veracidad histórica de Cristo como un personaje. Ahora, con lo que ellos tienen problema es con el hecho de que el hombre haya sido lo que él dijo ser y de que haya hecho los milagros que la palabra dice y cuenta que él hizo. Eso en el caso, por supuesto, hablando de los escépticos, ¿no? Los escépticos serían los que se negarían a esta realidad de Cristo como un ser divino, como un ser que hizo milagros, como un ser que resucitó de entre los muertos. Esto es algo que no cabe en la cabeza de estas personas. Pero el debate sigue abierto, como podemos ver. Siguen habiendo diferentes posiciones acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es este hombre realmente? Y por eso les decía al principio, en la introducción, que esta es la doctrina más elevada y compleja dentro de la Sagrada Escritura, o una de las más complejas dentro de la Sagrada Escritura. Creo que la más compleja, sin duda alguna, sería la Trinidad, pero después sería el tema de la encarnación de Dios en Cristo. Esos son los dos temas más complicados de la Biblia, que nosotros nunca en nuestra finitud humana vamos a lograr entender. Nosotros solo rasgamos la superficie del entendimiento de estas cosas y tratamos de aproximarnos de la mejor manera, utilizando los mejores métodos posibles y disponibles a nuestra disposición. Pero este es el problema. Este es un problema, claro, y esto se constituye en un problema mucho más grave, mucho más fuerte para las personas que son heterodoxas y para las personas que siguen alimentando vicios y cuestiones raras en su cabeza de cara a la persona de Cristo. Pero es que la Biblia es precisa, la Biblia es clara, la Biblia no habla media tinta. Una cosa es que sea difícil entender el misterio de la encarnación divina y otra cosa es no lograr aceptar y entender que Cristo es divino. Y al decir de Cristo es un ser divino, estoy diciendo que Cristo es Dios, absolutamente Dios. No estoy diciendo otra cosa distinta. Lo que estoy diciendo es que Cristo es Dios. Y lo que la Biblia afirma acerca de Cristo es que Cristo es Dios. No, que Él es el Hijo de Dios. Bueno, pero es que vamos a razonar esto lógicamente. Yo soy hijo de un padre y una madre, ¿verdad que sí? Y tengo el material genético de ellos. ¿O no tengo el material genético de mis padres? Yo tengo el material genético de mis padres. La fisionomía misma, en líneas generales, logra hablar mucho sobre eso, aunque bueno, hay mucha gente que dice que yo no me parezco a ninguno de los dos, y yo creo también exactamente lo mismo, ¿no? En términos fisiológicos me refiero, en términos fisiológicos no me parezco a ninguno de los dos, no pareciera que fuera hijo de ellos, pero bueno, esto es algo que uno puede observar y en un simple examen sin mucho rigor científico darse cuenta de que estas son cosas incontrovertibles. Ahora, si yo digo Cristo es el Hijo de Dios, no, Él no es Dios, Él es simplemente el Hijo de Dios. Pero es que la palabra utiliza un término bastante fuerte, utiliza que Él fue engendrado por el Padre. Y yo fui engendrado por mis padres. Ahora yo traigo la naturaleza de mis padres. Y si Cristo trae, por ser Dios, por ser un hijo engendrado, lo que lógicamente nos lleva a eso a concluir es el hecho de que Él trae la misma naturaleza del Padre, ¿o no? Nosotros, distinto a nosotros, porque nosotros no somos hijos engendrados de Dios. Lo que nosotros somos es adoptados. Es muy diferente. Somos hijos tomados en adopción por el sacrificio pascual en la cruz del Calvario. Son dos cosas diferentes. Pero vamos a seguir en esta parte porque este es el tema más complicado de todo el pasaje. Es esta primera cuestión donde encontramos estas dos afirmaciones. La imagen de Dios y el primogénito de toda creación. Que el texto afirme que Cristo es el primogénito de toda la creación no deja de ser una declaración problemática para las corrientes poco ortodoxas, dado que con ello se estaría infringiendo la idea de que Cristo es un ser creado. Estudiemos esto en sus partes claves. Iniciemos examinando los diferentes sentidos que la Biblia muestra cuando se utiliza la palabra primogénito o prototokos en el griego. Hay un primer sentido que podemos ver, por ejemplo, en Lucas 2.7. En este primer sentido hay tres sentidos básicos que podemos ver acerca del término primogenitura en la Biblia. El primer sentido lo podemos observar en Lucas 2.7, que dice, donde habla de que Cristo es el primogénito de María.
¿Primogénito en qué sentido? En que fue el hijo desde el punto de vista cronológico que nació primero, punto. Eso es primogénito. Esa sería la forma más fácil y más natural de nosotros expresar la semántica del término primogenitura. Fue el primer hijo, porque María tuvo más hijos. Por eso ella no es virgen, porque ella dejó de ser virgen al tener el resto de los hijos que tuvo. Así que no podemos perpetuar el hecho de que María sea una virgen, puesto que ella tuvo más hijos después de Cristo. Porque ella tenía un esposo que se llamaba José, ¿o no? Tenía un esposo que se llamaba José. Y ella tuvo sus hijos con José. Entonces, eso de la perpetua virginidad de María es una aberración, ¿no? No tiene ningún sentido lógico. Entonces, este es el primer sentido, en el sentido cronológico. En Éxodo 4:22 se emplea en un sentido figurado cuando se declara, por ejemplo, que Israel es el hijo primogénito de Dios. Claramente el sentido acá no es aquel que cronológicamente nace primero, sino del de un puesto distintivo para Israel. Entonces, acá tenemos una segunda concepción del término primogenitura. El primero tiene que ver con cronología, nací primero. El segundo tiene que ver con un sentido figurado, que tiene que ver con el tema de que hay como un cierto nivel de honor, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Aquí dice exactamente que había una distinción entre Israel, que es el pueblo a quien Dios primitivamente llama, y el resto de las personas. Ese es el segundo sentido. Pero en el Salmos 89:27 la palabra primogénito se emplea para designar un puesto de superioridad. Entonces miren, cronología, honor y superioridad. Ahí están las tres formas semánticas en las que nosotros podemos interpretar el término primogenitura o primogénito dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, según esto que acabamos de decir, y fíjense que cuando leemos el Salmos 89:27 es una profecía cristológica, hablando de que Él será el Rey Supremo, el Rey, el Juez Supremo, hablando de Cristo como el Supremo, como el Glorioso. Entonces, aquí tenemos un tema ya que es completamente distinto a simplemente hablar de una cronología, totalmente distinto. Ahora, para terminar de resolver el aparente problema de un Cristo que no pasa de ser una criatura, examinemos algunos textos. Vamos a ver dos textos nada más, que yo creo que son más que suficientes para que podamos adentrarnos ya en resolver este problema que aparentemente en esa segunda parte del verso 15 nos deja pensar de que Cristo es un ser creado. ¿Y cuál es el problema que esto tiene? Si nosotros pensamos que Cristo es un ser creado, estamos diciendo con ello varias cosas. Primero, que no es Dios. Segundo, que al haber tenido un principio en el tiempo, ya no puede ostentar el carácter de ser una persona eterna. Porque acuérdense que el concepto que filosóficamente se esgrime para hablar de la eternidad es algo que no ha tenido ni principio ni tendrá un final. Todos nosotros hemos tenido principio. El universo no es eterno porque el universo tuvo un principio. Yo no puedo decir que el universo es eterno y que desde siempre ha existido. ¿Por qué? Porque el universo nosotros vemos en la Biblia, vemos en el Génesis que Dios fue el creador de todas las cosas que existen. Hubo un momento en el tiempo, en la eternidad. Es un poco complicado hablar de tiempo en la eternidad, es muy difícil, es una cuestión que todavía los filósofos no terminan de meterle el diente correctamente, pero es complicado. Pero el tema es que si Cristo comenzó a existir en un momento determinado, en el tiempo de la eternidad, vamos a decirlo en esos términos para que no nos enredemos mucho aquí con cuestiones filosóficas, pero si Él comenzó a existir, quiere decir que no es eterno, número uno, y número dos, no es Dios. Porque para que sea Dios, una de las características que Dios ostenta dentro de su naturaleza es que es un ser atemporal. Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, Él no está sujeto al tiempo, a Él no le salen canas, Él no se arruga, Él no se muere, nada de estas cosas pueden ocurrir con Dios.
por su naturaleza. Cuestiones que sí ocurren con nosotros y ocurren no solamente con nosotros, sino que ocurre con todo lo que ha sido creado, con todo el mundo material que existe, porque todos nosotros estamos sujetos a la ley física de la entropía, ¿verdad que sí? La ley física de la entropía, todo se va desgastando sistemáticamente, gradualmente, en la medida que el tiempo va avanzando. Y esa es una de las grandes objeciones que se plantean de cara a la evolución. ¿Cómo es que las cosas están evolucionando y se convierten cada vez en mejores? Pero si es que la ley de la entropía niega ese principio. La entropía dice que las cosas se desgastan y se degeneran y se ponen cada vez peores, no que se transforman en nuevas formas de vida y mejores que las anteriores. Es una de las grandes objeciones de cara a este tema. Entonces, este es un tema que hay que resolver sí o sí. Tenemos que resolverlo y saberlo resolver, porque si no vamos a tener serios problemas. Y para que entiendan algunas de las consecuencias lógicas de los serios problemas que trae el no entender el tema cristológico correctamente, como la Biblia lo presenta, les voy a poner algunos ejemplos. Testigos de Jehová, mormones, solo Jesús. Solamente les voy a plantear esos tres temas. Supuestamente religiones cristianas. El mormonismo dice ser una religión cristiana. Bueno, ya sí el testigo de Jehová no dice ser cristiano propiamente, pero por ahí toman algo de Cristo. El solo Jesús, el mismo nombre lo dice. Si son solo Jesús, se supone que esta gente solamente cree en Cristo y niega al Padre, niega al Espíritu Santo, etcétera. Ese es el problema que siempre tenemos. Fíjense que siempre las dos doctrinas más tergiversadas de la Biblia están en el tema de la Trinidad y en el tema cristológico. ¿Por qué sucede esto? Porque eso, como les dije al principio, son los temas más complicados dentro de la Biblia. O sea, ¿cómo entender que Dios es uno en esencia, pero son tres personas a la vez? ¿Cómo entender que el Dios eterno, supremo y sublime hace algo tan absolutamente inconcebible como degradarse al nivel de meterse en un disfraz que se llama cuerpo humano? ¿Cómo la eternidad, la gloria suprema de todas las cosas se puede meter en algo como el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo entender esas cosas? ¿Cómo entender que Cristo tiene una naturaleza humana, pero a la vez tiene una naturaleza divina, y que son distintibles cada una de estas naturalezas, pero son inseparables? No son la misma naturaleza, son distintibles, pero son a la vez inseparables. Y el que niegue estos principios es un hereje. El que diga algo distinto a lo que la ortodoxia ha suscrito a través de la historia se constituye claramente en un hereje y en un blasfema. Eso es lo que se enseña, eso es lo que se sabe. Pero vamos a ver dos textos para que resolvamos el problema. ¿Es Cristo ciertamente un ser creado o no es creado? Porque eso es lo que parece ser que está diciendo acá Pablo. Y es un problema, porque aquí Pablo está diciendo algo que contradice tesis de Juan, por ejemplo. Ya vamos a ver. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, miren el adverbio de frecuencia que utiliza, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, primero, vamos a ver varias cosas. Dice, ¿a cuál de los ángeles? Está haciendo una discriminación clara entre el ángel y Cristo. Sin duda, Cristo tiene un nivel de gloria infinitamente superior al de los ángeles. Cuanto más al de los seres humanos, porque incluso los ángeles son mayores que nosotros, los seres humanos. Eso lo dice la misma Biblia. Ahora, si Él es mayor que los ángeles, ¿cuánto más que el simple hombre mortal? Pero aquí tenemos otro tema. Fíjense que habla la palabra engendrar, pero utiliza nuevamente un adverbio de frecuencia que parece ser que complica la cosa. Porque dice, al final del texto dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Cuándo? Hoy. Ese hoy plantea, en términos de frecuencia, un inicio aparente. O sea que hubo un momento en el tiempo de la eternidad donde Dios dijo, voy a parir a un hijo que se llamará Jesucristo y que luego yo tendré un plan de encarnación para la humanidad, porque la humanidad se va a perder, etc. Y yo tengo que ir en rescate de ellos.
¿Verdad que sí? Eso es lo que parece ser. Pero es un tema, ¿no? Es un tema un tanto complicado. Pero fíjense cómo se resuelve esto. Cuando uno, y es un poco lo que les dije hace rato, el término engendrar tiene que ver que aquel que es engendrado comparte absolutamente toda la naturaleza de aquel que lo engendró. Eso es lógico, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico. Punto. O sea, aquí no hay tema de discusión. Aquí no hay tema de discusión. Él ha sido engendrado hoy. Ahora, acuérdense que uno de los problemas que tenemos los seres humanos para tratar de articular coherentemente, dialógicamente, la realidad de aquello que trasciende a nuestra realidad y por tanto es trascendental, ostenta infinitud y eternidad, y eso para nosotros siempre supone un problema gigantesco. Entonces, ¿cuál es el problema de los que están registrando la Biblia? El Espíritu Santo los está inspirando, ¿cierto? Él los está inspirando, ellos están registrando el documento sagrado, pero ellos están restringidos al vocabulario humano. Yo estoy restringido al vocabulario humano. Yo suelo decir muchas veces en mis oraciones, cuando estoy en mis momentos de adorar al Señor, Señor, es que a veces me quedo callado porque no sé ni qué decirle, porque es que quisiera poder conseguir dentro de mi diccionario mental cuál palabra utilizar que lo magnifique más, y es que no las encuentro. Y lo que termino diciendo es, Señor, tú sabes cuán limitado es el vocabulario humano. No hay palabras lo suficientemente poderosas desde el punto de vista semántico que permitan definir a un ser que es infinito. Es imposible. El problema que tenemos acá es ese, que los autores están escribiendo basados en el confinamiento de su lenguaje. Y como están circunscritos al confinamiento y a los barrotes del lenguaje, es difícil hacer los planteamientos que tengan un nivel de exactitud que represente la realidad tal cual como es. Entonces, ¿qué es lo que los grandes exegetas y eruditos han dicho al respecto de este texto y también del de Salmos 2 para resolver el problema? El tema de que Él fue engendrado hoy, hoy no es que Él comenzó a nacer en un tiempo. Aquí la palabra clave es el término engendrar. Y cuando dice engendrar, no es que Cristo fue realmente engendrado, sino que lo que el autor sagrado está tratando de indicar con ello es que Él tiene la misma naturaleza. Él utiliza el término engendrar para decir que biológicamente, por ponerlos en términos humanos, porque no hay biología en ellos, pero por ponerlos en términos humanos, para decir que biológicamente son la misma naturaleza. El mismo material ontológico que tiene el Dios Padre es el mismo material ontológico de Cristo Jesús. Por tanto, Cristo Jesús es Dios también. Eso es lo que está pasando acá. Ese es el detalle. Y ellos lo presentan así porque, bueno, ¿cómo hacemos? El hombre no entiende el concepto de eternidad. No entiende el concepto de infinitud. Y no lo entendemos porque nunca hemos tenido una experiencia previa. Para yo poder entender la realidad de algo, debo haber tenido una experiencia previa. Si yo no tengo experiencia previa de algo, ¿cómo puedo decir yo me conozco, no sé, yo me conozco Suiza, y si a mí me tiran ahorita en un paracaídas y caigo en cualquier punto de Suiza, yo me puedo mover perfectamente y puedo ir a la izquierda, a la derecha, sabiendo exactamente hacia qué dirección me estoy indicando porque yo conozco Suiza. Pero resulta que no has tenido una experiencia previa, ¿sí? Nunca has ido a Suiza. ¿Cómo puedes decir que conoces Suiza? No tiene sentido. O sea, a menos que hayas ido a Suiza y te hayas recorrido toda Suiza, podrás saber en qué dirección moverte y saber a dónde vas a terminar parando. Entonces lo experimental siempre es importante. El ser humano nunca ha tenido un acercamiento a ninguna de estas realidades. Desde el punto de vista filosófico, lo que se busca es tratar de darle un concepto. Porque acuérdense que la filosofía, entre otras cosas, lo que se encarga es de conceptualizar las realidades. Trata de darle concepto a las cosas, explicar sistemáticamente ese concepto, además la operatividad que tiene ese concepto. Eso es lo que hace la filosofía. Pero mire lo que dice después también, Salmos 2.7 dice exactamente lo mismo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea que eso viene desde ya. Ahora miren lo que dice Juan 1.1. Este es el más poderoso de todos. Este es el más poderoso de todos porque afirma la deidad y la eternidad de Cristo de manera taxativa. Miren lo que dice. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, entendiendo nosotros que el verbo es Cristo.
Usted tiene que leer el contexto y sabrá, Cristo mismo dijo que él era el verbo de vida. En el principio era el verbo era con Dios, ¿verdad que sí? Era con Dios, estaba al lado de Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. El verbo era Dios, nada menos que eso, y no un Dios con minúscula, por si acaso, no un Dios de segunda categoría, no, el mismo nivel del Dios Padre. Es el mismo nivel. No es un Dios con minúscula. Ahora, aquí está la palabra, en el principio. Nuevamente volvemos al mismo tema, el problema del lenguaje. Ellos hablan en el principio porque ellos quieren tratar de racionalizar el tema de la eternidad y la infinitud, pero no pueden. Y tienen que poner algo allí para poder darle algún cierto sentido a la cuestión. Pero esto de que en el principio se puede entender, miren, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Está hablando en el principio en el sentido de la eternidad. Eternamente el verbo ha estado con Dios, pero ese verbo no es cualquier verbo. No es que Dios comenzó a vociferar allí cualquier tipo de cosas que salieron de su boca y luego esas cosas obtuvieron en el tiempo algún cierto nivel de importancia y de interés para la gente. No, es que está diciendo aquí claramente Juan que es el que mejor aprecia y el que mejor articula el tema de la cristología. Está diciendo ese verbo es nada más y nada menos que Dios mismo. Eso es lo que él dice, el verbo es Dios y Cristo es el verbo, entonces Cristo es Dios. Esa es la conclusión lógica de esta premisa. Si Cristo es el verbo, si la palabra dice que el verbo es Dios, premisa número 1. Luego dice que Cristo es el verbo. Primero dice que es el verbo, ¿verdad? Cristo. Después dice que el verbo es Dios, que es lo que está diciendo. Entonces, lógicamente, la conclusión es que Cristo es Dios. Ese es el silogismo básico que podemos desarrollar. Ahora, si esas no fueron suficientes evidencias, vamos al siguiente versículo, que es parte de lo que estamos leyendo hoy, al versículo 16, donde se afirma el tema de Cristo como creador de todas las cosas. Y dice de la siguiente manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo lo que dije en el versículo 15 no fue suficiente evidencia para la tesis de que Cristo no es el creador, no es un ser, de que Cristo no es un ser creado, lo que sí supone de entrada fuertes argumentos con los que la heterodoxia tendría que lidiar, el presente texto es aún más problemático para los falsos maestros. Elevado exponencialmente el grado de dificultad